Le damos la bienvenida a todos los hermanos que a esta hora eh, se conectan para compartir de la palabra del Señor. Hemos venido hablando acerca de la dinámica que el enemigo ha tenido a través de todas las edades para impedir que la obra redentora de nuestro Mesías, Cristo Jesús, se lleve a cabo. Siempre a través de todas las edades, en cada paso de la salvación, en cada tramo del santuario, el enemigo ha levantado una obra falsa que ataca los fundamentos de nuestra fe. Hemos visto cómo el enemigo en el Edén creó una apostasía en contra de Dios. Y hace un momento escuchamos al pastor Oscar, y él nos recordaba cómo el enemigo siempre ataca el fundamento de los padres y luego ataca el fundamento de los hijos. Es decir, padres espirituales, hijos espirituales. Y allá en el Edén se presentó la apostasía alfa. La apostasía alfa, ahorita vamos a ver los principios de ella, pero es atacar el fundamento de la fe desde adentro. Es decir, creer o pretender ser como Dios. Fue la apostasía que el enemigo colocó en Eva. Seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Luego, en la apostasía omega, el enemigo coloca a Dios tan lejos del ser humano que es imposible alcanzar la salvación. Vamos a recordar lo que ayer terminamos diciendo. El enemigo siempre ha pretendido que haya en la iglesia una falsa expectativa de lo que es la reforma. La reforma. Quiero leer un pedacito para completar lo que está en pantalla del libro Omega, que dice en la página 84 y 85 lo siguiente: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Y esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que han estado en pie como columna de nuestra fe. El enemigo sabe que nosotros, como hijos de Dios, debemos tener una reforma de nuestras vidas constante. Y aprovechando eh, ese punto de que en nuestra vida debe haber una constante reforma, entonces el enemigo dice, sí, vamos a hacer una reforma. O da la pretensión de que entendemos esto. Pero esta reforma dice que consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como una columna de nuestra fe. La prueba, por lo tanto, parece ser si la reforma concuerda con la verdad establecida, en cuyo caso se trataría de una reforma auténtica. O sea, cuando nosotros entendemos que hay una reforma, debe ser una reforma que concuerde con lo que el Señor ya nos ha revelado, ya nos ha dado como luz. Esa sería una reforma auténtica. Y esa es una reforma auténtica de la vida, dice este párrafo. La prueba, por lo tanto, parece ser si la reforma concuerda con la verdad establecida, en cuyo caso se trataría de una reforma auténtica, una reforma de la vida. O bien, se insta a abandonar las antiguas verdades en favor de algo nuevo, en cuyo caso se trataría de una reforma espuria, de una doctrina antes que de la vida. Este es un peligro contra el cual los adventistas debieran precaverse en forma especial. Los adventistas son un pueblo orientado hacia la reforma. Todo su mensaje insta a llevar a cabo una reforma. Por eso, si el enemigo se aproxima a ellos a través
de esta avenida, existe la posibilidad de que sean engañados con más facilidad, simplemente porque el objetivo de las nuevas doctrinas parece ser algo que todos siempre han deseado. La prueba para establecer la autenticidad de la reforma es sencilla. Escuchen bien, la prueba para saber si una verdadera reforma es muy sencilla. ¿Promueve la enseñanza la reforma de la vida? Esa nueva enseñanza que nos trae o que nos presentan, ¿promueve la reforma de la vida? ¿O bien solamente pretende cambiar la verdad ya establecida? Bueno, cuando llega a nuestra iglesia o a nuestros oídos la pretensión de una nueva luz, de una reforma, debemos mirar, es sencillo, miramos. La reforma va encaminada a o cambiar y tener un estilo de vida propio de acuerdo a las doctrinas que el Señor nos ha dado, o sencillamente de forma, y hoy día es más terrible, porque la apostasía no viene abierta, no es, digamos, manifestada de frente, sino pretende de forma camuflada, sí, vamos a cambiar estas cosas en nuestras vidas, pero realmente se está minando, son los principios que Dios ha establecido como el fundamento de nuestra fe. El enemigo es bastante sigiloso. Dice este texto, actuarían en nombre de la reforma. ¿Ve? Siempre quieren pretender, no, es que vamos a hacer una reforma, olvidando que la reforma que la Biblia pide que se lleve a cabo es una reforma de la vida y no de la doctrina establecida. Olvidando también que la amonestación de nuestra profetisa Elena de White, de que la iglesia no necesita tanto una nueva luz como vivir en la luz que ya posee. Nosotros no necesitamos más luz. Vamos a ir ampliando estas verdades y vamos a ir entendiéndolas en una panorámica mucho más amplia, mucho más profunda, porque las verdades se van a ir entendiendo en la medida que se va avanzando en el tiempo profético. Los profetas nunca entendieron en su magnitud lo que ellos escribieron, pero las verdades el Señor las va a ir haciendo entender en la medida que es el tiempo propicio para que se entiendan. Tal vez la señora White no comprendió la apostasía en este tiempo del fin, en su magnitud. Ella dijo solamente tiemblo por aquellos hermanos que tendrán que vivir esta apostasía. El proceso de cambio casi seguramente introduciría confusión. El enemigo pretende eso. Cuando la Biblia presenta a Satanás como el león que está rugiente, buscando a quien devorar, las fieras actúan de esa manera. Las fieras intimidan, creando confusión y caos para que la víctima vaya directamente a la emboscada que se le tiende. Este proceso falso de reforma falsa introducirá en la iglesia una confusión. Dice, cuestiona más fundamental, perdón, en el proceso de cambio, casi seguramente introducirían confusión acerca de una de las cuestiones más fundamentales de la iglesia. ¿Cómo debe vivir la iglesia adventista? Cuando se nos cambia la panorámica que nosotros tenemos establecida por la palabra de Dios y el espíritu de profecía, entonces, no sé si a ustedes les haya pasado. La pregunta es, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? ¿A dónde debemos ir? El Señor nos da una eh, un fundamento para que nosotros entendamos que, al igual que cuando Satanás atacó al Señor Jesucristo en la primera de sus tentaciones, le dice, si tú eres hijo de Dios, es decir,
el primer fundamento es hacer dudar quiénes somos nosotros. Quería que el Salvador dudara si era realmente hijo de Dios o no era hijo de Dios. El enemigo también hace lo mismo con nosotros. Pretende quitarnos esa seguridad de quiénes somos nosotros. Si nosotros no sabemos quiénes somos, pues fácilmente nos inducirá al error. Dice este texto sacado de Joya de los Testimonios, página 140. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios. La iglesia adventista, los creyentes, debemos tener la plena certeza que hemos sido elegidos por Dios. Nosotros no salimos por casualidad. La iglesia adventista no se formó por azar de la vida. Dios eligió a este pueblo al igual que eligió al pueblo de Israel, al igual que eligió la iglesia apostólica, al igual que eligió al pueblo durante la apostasía de la Edad Media y sacó un remanente. Dios ha elegido a la iglesia adventista del séptimo día como un pueblo especial, particular, separado del mundo. Primero, elegido por Dios como un pueblo especial, separado del mundo. El Señor por eso oró a sus al Padre por sus discípulos y por nosotros, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Debemos tener una línea diferencial, hacer una separación, una diferencia entre el mundo y el pueblo que Dios ha elegido. Segundo, con el gran instrumento de la verdad los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo mismo. Pero primero somos elegidos por Dios, separados del mundo. Y segundo, nos ha dotado con el instrumento de la verdad. Por eso nuestras verdades distintivas tienen que ser claras, tienen que ser diáfanas, no pueden ser mezcladas con duda, no podemos estar en medio de la incertidumbre. El instrumento de la verdad nos relaciona con Dios, porque Dios es verdad. En el Señor no hay nada de sombra, no hay nada de dubitación. Tercero, dice, ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado para ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. El Señor nos ha dado un hermoso privilegio. Nos elige, nos dota con el poder de la verdad plena, con el relacionamiento que tenemos con el Señor. Y tercero, nos ha hecho representantes, embajadores, con un propósito, y es que nosotros llevemos esta verdad en esta última fase de la obra de salvación en este mundo. Pero tenemos un grave problema, hermanos, y es que el enemigo quiere que nosotros perdamos de vista el mensaje. Somos embajadores, somos representantes, somos mensajeros del Señor, pero el enemigo a veces nos hace que perdamos de vista el mensaje. El Señor nos ha levantado. Por último, les ha entregado que proclamen al mundo la mayor suma de verdades que se hayan confiado alguna vez a seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. ¿Cuál es ese propósito por el cual Dios nos ha levantado como iglesia adventista? Proclamar el mensaje de los tres ángeles. Esa firme plataforma de la fe que Dios ha colocado en este pueblo. No existe otro pueblo, otro movimiento de fe en el mundo que predique o que tenga el propósito de predicar el mensaje de los tres ángeles. Nuestros padres espirituales, los pioneros de la iglesia, dieron el mensaje inicial, el fundamento de nuestra fe, el mensaje inicial de la obra de los tres ángeles. La hora de su juicio ha llegado. Teman a Dios y denle gloria,
porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al Creador del cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Si no se recibe este mensaje, entonces vendrá la apostasía de Babilonia. Y si no se recibe la amonestación de la verdadera adoración, entonces corremos el riesgo, decían ellos, de adorar a la bestia y de recibir su marca en la frente o en la mano. Nosotros hoy, al final de la historia, como hijos espirituales de nuestros padres, los pioneros, los padres espirituales de la fe, tenemos el cierre de este mensaje. La hora del juicio está por terminar. Estemos a paz con Dios, adoremos al Creador, vayamos a Cristo nuestro Mesías, sumo sacerdote, para que sus méritos, su obra sea efectiva en nosotros antes de que termine el tiempo de la gracia, antes de que sean derramados los juicios de Dios. Si no lo hacemos, entonces formaremos parte de esta gran Babilonia y entonces participaremos de sus pecados y recibimos los juicios de Dios, porque no tendremos el sello del Dios vivo, sino estaremos amparados en la marca de la bestia. En sí, a gran grosso modo, esta es la obra por la cual Dios ha levantado a la iglesia adventista, para advertir al mundo de las terribles cosas que vienen, pero que hay gracia y salvación todavía aún para aquellos que nos queremos colocar bajo el estandarte de la verdad, bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel. El pueblo de Dios comienza esta tarea y se presenta en Apocalipsis 14 como hablando con voz de ángel. Mire, hermanos, nosotros hemos sido llamados por Dios, hemos sido dotados de la verdad. Y por eso en el Evangelio presentado en Apocalipsis 14 se asemeja al pueblo de Dios a un ángel que viene del cielo, porque nuestro mensaje, si es que predicamos el mensaje de la palabra de Dios, no es un mensaje de hombres, es el mensaje del cielo y produce un efecto eterno. En dos sentidos, yo siempre digo, el Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6 tiene dos sentidos. El sentido de que es el Evangelio del principio al fin y por la eternidad. Es decir, el Evangelio con el cual Adán y Eva vivieron, predicaron, enseñaron. El Evangelio que el pueblo de Israel tuvo. El Evangelio que Abraham tuvo. El Evangelio que Noé tuvo. El Evangelio que los apóstoles predicaron y vivieron. El Evangelio que sostuvo a la iglesia a través de la más cruenta persecución en la Edad Media. El Evangelio que nuestros pioneros, nuestros padres de la fe recibieron. El Evangelio que hoy día nosotros tenemos. El Evangelio que será el estudio por la eternidad. Es eterno. Es la salvación por la gracia a través de los méritos de la obra de nuestro Mesías príncipe Cristo Jesús. Ese es el Evangelio eterno. Pero también es el Evangelio eterno porque tiene resultados eternos. Si se acepta este Evangelio, será un Evangelio que dará vida eterna. Y si se rechaza o si se pone a un lado, producirá también un efecto eterno, un efecto de destrucción y de perdición eterna. El Señor nos ha colocado en este mundo como una lumbrera especial para mostrar al mundo que muere, que perece en las tinieblas, dónde está el único poder que puede salvar. Dice que este movimiento comienza con una amonestación hablando con voz de ángel que grita en medio del cielo para mostrar la figura que Dios utiliza y termina con un poderoso movimiento, un terremoto en la historia. Y una vez que ha captado la atención del mundo, pone en alto la ley divina y proclama que el juicio de Dios, el juicio divino, ya ha comenzado. El verdadero pueblo de Dios
exalta a Cristo como el único medio de salvación, sus méritos santos como los únicos que el cielo acepta para justificar al pecador que está arrepentido. Y segundo, levanta la ley de Dios. Esa ha sido la dinámica de el profeta de Dios. Cuando a veces algunos atacan el ministerio de Elena de White, nosotros debemos con toda seguridad y confianza decir que una de las cosas que un verdadero profeta de Dios, uno que habla de parte de Dios, hace es exaltar primero a Cristo Jesús como único Salvador. Segundo, coloca por encima de todo la santa ley de Dios. ¿Por qué? Porque es la base del juicio. Y tercero, el verdadero profeta proclama que estamos en la hora solemne de el juicio porque ha comenzado. Pero amados, tristemente o preocupantemente, digo yo, la obra que el Señor nos ha encomendado tiene el enemigo también algo que entorpecer, y es pretender que nosotros, digamos, citemos la obra del profeta, citemos la palabra de Dios, pero vivamos de otra manera. Ese sería un fracaso terrible, que está encaminado a hacer que el pueblo de Dios, entonces, de una manera u otra, acepte la apostasía final. El pueblo de Dios sostiene que está viviendo en el gran día antitípico de la expiación, cuando sus vidas pasan en revista final delante de Dios. Pero uno de los fracasos inimaginables más grande consistiría en predicar este mensaje para luego vivir como si no se conociera la verdad o como si esto no fuera verdad. La apostasía alfa. Esta doctrina, en el tiempo de la señora White, no voy a tomar desde atrás, voy a tomar desde el tiempo de la señora White, de nuestros padres en la fe, tuvo que soportarla, y el enemigo utilizó al doctor Kellogg, y esta doctrina, conocida como la doctrina del templo viviente, este hombre pretendía, mire cómo era la dinámica, él pretendía estar en la iglesia, pretendía alentar la fe de los pioneros, pero era un instrumento del enemigo. Es más, utilizaba muchas veces la pretensión de que lo que él estaba diciendo, la señora White, nuestra profetisa, estaba de acuerdo. Y en esa dinámica, él engañaba fácilmente a las personas. Es más, hasta él de pronto llegó tal vez a pensar que eso era correcto, pero esa doctrina era una doctrina totalmente ajena al, al principio establecido por Dios. Esta doctrina pretendía barrer con el juicio investigador y colocar el santuario de Dios dentro del cuerpo humano. Él decía, mire, esta doctrina del templo viviente decía, si Dios está en todo, porque esa era la pretensión, era una doctrina panteísta, Dios es todo, Dios está en todo. Y él decía, si Dios está en todo, también debería estar en el hombre, o también tiene que estar en el hombre. Y en esta forma, cada acto humano se convierte en un acto divino. Es decir, ellos decían, la doctrina panteísta sostiene que Dios está en el árbol, Dios está en el animal, Dios está en una montaña, Dios está en el sol, Dios está en la lluvia, Dios está en el viento, Dios está en todo, por consiguiente también está en mí. Lo que ahora algunas doctrinas llaman, tenemos la chispa divina. Entonces, si Dios está en mí, todo acto que yo realice es un acto divino.
La divinidad se interioriza tanto en el ser humano que hasta el pensamiento, el pensar en un Salvador que está allá en el cielo, haciendo una obra sumo pontificial por mí, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo, como producto de un acto divino, mis obras, mis pensamientos, me llevan a santificarme. No necesito de Dios. Y mire que es la misma pretensión que Satanás introdujo en la mente de Eva. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Si tú eres Dios, ¿para qué necesitas a Dios? Eso es lo que hoy día se conoce como humanismo. Y un día que tuve una predicación en una iglesia, hablaba de un personaje que hoy día está, eh, tenemos, digamos, en mente, porque está como líder de esta nación. Y sus campañas eran de humanismo, de humanismo. Esta doctrina fue afianzada y reafirmada en el tiempo de la gran Revolución Francesa, cuando se sacó a Dios del contexto, cuando se quemaron las Biblias, cuando se quitó la ley de Dios y se promulgaron lo que hoy día se conocen como los famosos derechos humanos. Y es preocupante ver cómo muchos hermanos en nuestra iglesia eh, defienden los derechos humanos, defienden los derechos humanos, cuando es una doctrina totalmente satánica. Los derechos humanos atentan directamente contra los derechos de Dios, es decir, contra los 10 mandamientos. Y esta doctrina humanista declara que nosotros necesitamos de un Salvador. No existe un Salvador. No hay nada fuera del hombre que lo pueda salvar. Nosotros mismos con nuestros propios actos, sostienen ellos, nosotros mismos vamos evolucionando en torno a una salvación. Atenta directamente contra el fundamento ya establecido. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Pero la doctrina de la apostasía omega coloca a Cristo completamente fuera del alcance del hombre. La omega hace del hombre el centro de su salvación. Y la alfa aleja tanto al Salvador que lo coloca fuera del alcance de nosotros. Dice, introduciendo en esta forma confusión sobre la santificación. ¿Cómo es que el ser humano es santificado? Por la obra que el Espíritu hace dentro de nosotros, en el corazón. Como se coloca a Dios fuera, por consiguiente no puede haber una santificación, porque hace la salvación completamente externa. Es decir, la pretensión es haz lo que te venga, lo que quieras, haz lo que, hagas lo que hagas, vas a salvarte. Es lo que ahorita se está predicando por algunas personas y se está queriendo meter dentro de la fe de la iglesia. No hace mucho escuchábamos a uno de los teólogos que ya se apartó de nosotros decir que el Señor presenta que toda rodilla que se doble ante Él va a ser salva. Y aún pretende decir que hasta el mismo diablo se va a salvar. Cristo ya hizo todo por ti, no tienes que hacer nada. Él ya obedeció por ti, dicen otros. Él ya guardó los mandamientos por ti, por consiguiente, pues no tienes nada tú que hacer. Solamente acepta lo que Cristo hizo por ti y ya eso está colocado a tu favor y no tienes que hacer absolutamente nada. Sí y no. Cristo ya hizo por nosotros, claro que sí. Él ya pagó, pero nosotros debemos hacer la obra de confirmar esa salvación. Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó nuestra deuda legal,
pero ahora Cristo está en el santuario celestial haciendo la obra final, y es la de capacitarnos para que ahora que recibimos la salvación por la fe, entonces nosotros en esa fe vivamos en el Espíritu Santo. Y esa vivencia en el Espíritu Santo hace que se produzcan los frutos de la fe. Y es que nuestra vida, entonces ahora en el Espíritu Santo, tiene la capacidad de obedecer esos mandamientos por los cuales Cristo tuvo que morir. Y esa es la obra que el Señor está haciendo en el cielo. En su obra, ahora nos capacita para vivir en perfecta obediencia a esos mandamientos que el Señor ha establecido eternamente, perpetuamente y para siempre. La preparación para la segunda venida de Cristo no es urgente. Eso es lo que pretende la apostasía omega. Y yo me preocupé cuando escuché que una de las reformas en el manual o en los fundamentos de la iglesia nuestra, del Congreso antepasado, quitaron la palabra inminente. El regreso de Cristo es inminente, porque ya le quitamos la urgencia de la preparación para la segunda venida. Cristo va a venir, sí, no sabemos cuándo, pero el verdadero Hijo de Dios sabe que el mensaje de salvación es un mensaje urgente, que la preparación para la segunda venida de Cristo es una preparación urgente. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo es inminente, está a las puertas. El Salvador está esperando un poquito nada más. La puerta de la gracia está un poquito nada más para cerrarse. No hay santuario, ni juicio investigador, y el espíritu de profecía ya no es para este tiempo. Estos son los fundamentos que el enemigo está minando, porque la obra salvífica no puede ser posible sin la obra de la expiación. Sería algo utópico, tal vez, por así decirlo, ridículo, que el Señor construir un santuario en la tierra donde muestra cada paso de la salvación, cada paso de la obra salvífica, para que ahora entonces diga, no, eso era un ejemplo que yo colocaba, pero no hay un santuario verdadero en el cielo. No hay una obra de expiación, no hay un juicio, no hay un Yom Kippur verdadero. Era algo que yo había colocado ahí como para que ustedes entendieran cómo se iban a salvar, pero no, la verdad es que ya no existe en el cielo. Y la luz, la revelación que ha sido progresiva, era solamente para un tiempo específico, pero ya no. Quitemos esa luz. Es una cosa que no puede caber en la cabeza de un hijo de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso nuestra única salvaguarda es confiar en la revelación de las Santas Escrituras y en el Espíritu de profecía. El Señor tiene un pueblo que es el remanente final, que debe tener sus pies afirmados en una así dice Jehová, tanto en la revelación de la palabra inspirada de las Sagradas Escrituras, como en la revelación inspirada del Espíritu de la profecía. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. No puede ser colocado otro fundamento. Cristo y su obra redentora, iniciada aquí en la tierra en el año 31 con su muerte, luego ascendió al cielo y siguió su ministerio en el lugar santo del santuario celestial, y desde allí pasó del año 31 a 1844 en el lugar santo, y en 1844 entró al lugar santísimo para realizar la última obra de expiación en el lugar santísimo en la hora de su juicio.
No podemos colocar otro fundamento de nuestra fe. No podemos mirar para otro lado. Nosotros estamos adorando desde el altar del incienso, porque es de ahí donde se unen nuestras oraciones a los méritos, el incienso que el cielo está elevando, es los méritos de Cristo que se unen a a la obra, no los méritos, a la obra humana, a nuestro sentimiento, y desde ahí adoramos al lugar santísimo. No podemos cambiar esa dinámica, hermanos. En Amós 3:7, porque no hará Jehová nada, el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y si estamos en esa fe, creyendo a lo que los profetas han dicho y creyendo a nuestro profeta, el profeta para nuestro tiempo es el espíritu de profecía a través de la señora White. Esa es la obra del profeta. Veíamos en días pasados cómo el Señor nos invita a unirnos, a acercarnos al profeta para restaurar, para que el profeta restaure el altar de Jehová, que el enemigo siempre a través de las edades ha querido derrumbar, ha querido echar por tierra. Y debemos acercarnos como pueblo de Dios al profeta, pero creerle al profeta para que el profeta restaure ese altar de Jehová y entonces pueda, como hizo Elías, si el pueblo se unió a Elías, el altar fue restaurado, el profeta oró para purificar y depurar el pecado del pueblo y entonces el Señor derramó su espíritu, el fuego celestial. Es lo que en este momento estamos en esa dinámica, acercarnos al profeta, para que el profeta restaure, nos muestre cómo se restaura ese altar de Jehová. Entendamos que hemos pecado contra el Señor, nos apartemos del pecado y entonces podamos recibir la lluvia tardía, el fuego celestial, el poder del Espíritu Santo para terminar la obra que el Señor nos ha encomendado, como leímos hace un momento. La obra de llevar la advertencia al mundo de las más solemnes advertencias que el cielo ha dado para este tiempo. Aquel que acepte esta verdad, entonces será santificado en la verdad y recibirá la vida eterna. Y aquel que la rechace producirá también resultados eternos, de eterna perdición. Pero nosotros queremos estar en aquellos que se permanecerán fieles a la obra redentora de nuestro Salvador. Segunda de Pedro dice, capítulo 1, versículo 19, además tenemos la palabra profética aún más segura, me fascina esta palabra, aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios proporciona los medios para detectar la verdad y el error. Si estamos atentos a esta verdad, si estamos atentos a la luz que el Señor nos ha dado, como a esa antorcha que alumbra, no andaremos en tinieblas. Y la luz es progresiva, la luz es progresiva, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que el carácter de Cristo se refleje en nuestras vidas. En estos días hemos estudiado una lección de escuela sabática, los crisoles, y el propósito del crisol, el propósito de la prueba, es que Cristo sea revelado en su carácter en cada hijo suyo. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. El verdadero Hijo de Dios, el verdadero profeta de Dios, exalta la santa ley de Dios, el carácter de Dios, el transunto del carácter de Dios es su ley. El reflejo del carácter de Dios es su ley. Y el carácter del Hijo de Dios
está reflejado en esa obediencia a los santos mandamientos y al testimonio. ¿Qué es el testimonio? La palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras y a través del espíritu de la profecía. Si nosotros no vivimos conforme a esta verdad revelada, entonces es posible que estemos andando en tinieblas. Pero el Hijo de Dios, que ha decidido seguir al Salvador, debe estar orientado en este sentido. Su vida debe reflejar una vida de testimonio de que ha sido santificado y purificado en la sangre del Cordero, Cristo Jesús. En Mateo 7:16 nos dice el Señor mismo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Amados, en esta hora, el Señor desea que tú y yo aceptemos el llamado, el cometido, que volvamos a nuestro origen, que volvamos a nuestras raíces, que tengamos clara la doctrina de la palabra del Señor, que no nos dejemos engañar por los vientos de doctrina que vienen, que están sonando, que están soplando. Ahora, es necesario que en cada época el pueblo de Dios sea depurado, sea zarandeado. Y el propósito por el cual Dios permite que esto ocurra dentro de la iglesia es porque debe haber un zarandeo. Debe haber un zarandeo. Y el Señor necesita conocer cuáles son los suyos. Así como el enemigo también necesita conocer cuáles están de su lado. Pero en este momento no debemos dudar de los fundamentos que Dios ha colocado para seguir afianzados en una verdad, en la verdad que Dios ha establecido como fundamento de la fe. Recordemos los 4 puntos que el enemigo está atacando, que ha atacado y que va a atacar siempre en este tiempo del fin. Primer punto, ataca el santuario, que es fundamento de la fe del pueblo de Dios. En segundo lugar, ataca la obra de Cristo en su obra sumo pontificial en el juicio. No hay juicio investigador, dicen ellos, pero la verdad de la palabra de Dios dice que la hora de su juicio ha llegado. Nos quiere quitar esta apostasía, nos quiere quitar el fundamento de nuestra fe, la razón de ser, el mensaje para el tiempo del fin, el mensaje de los 3 ángeles. No hay santuario, dicen ellos, no hay juicio investigador, por consiguiente, el don de profecía no va porque el don de profecía, a través de Elena de White, es la que ha sostenido esta evidencia bíblica del juicio previo a la venida de Cristo, y ataca el cuarto fundamento, que es el santo sábado, que es la verdad distintiva con la cual Dios identifica a sus verdaderos adoradores. Amados, no nos bajemos de esta plataforma. En el libro Primeros Escritos hay una parte que me llamó la atención. Dice la señora White que Dios colocó estos fundamentos y que aquellos que pretenden bajarse de esta plataforma y criticarla, están realmente criticando al hacedor de esta plataforma, que es el Dios mismo. Tú y yo hemos sido llamados por el cielo. Hemos sido llamados a vivir esta verdad y a predicarla, porque no hay más tiempo. El tiempo del fin llegó. Estamos en el cierre de la gracia y estamos en el momento crucial en el cual no podemos dudar que el cielo nos proteja, nos sostenga en un firme, así dice Jehová. Amados, cerremos con una oración
porque nuestra única salvaguarda consiste en confiar en la verdad que el cielo ha establecido, en su palabra y en el don profético que el Señor ha dado para este tiempo del fin. De hecho, la Biblia en el Apocalipsis dice que los hijos de Dios verdaderos se caracterizan por obedecer los mandamientos de Dios, por tener el don de profecía, por tener como fundamento de nuestra fe la palabra de Dios y por la paciencia y la perseverancia que nos conducirá a la patria celestial por los méritos santos de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Oramos. Señor amado, en esta hora suplicamos porque nos mantengas firmes en la fe que has establecido. Que el enemigo ha pretendido reformar, cambiar, pero que Señor, tu Espíritu Santo, nos sostiene en la fe y en el fundamento que tú has colocado en la obra santificadora de tu Espíritu, en la obra salvífica que tu Hijo amado ha establecido en el santuario celestial. Anhelamos, Señor, que en esta hora seamos tomados por el poder de lo alto y nuestras vidas sean purificadas en la sangre de Cristo Jesús y nuestro nombre sea colocado en el libro de la vida del Cordero para salvación. Señor, tenemos una gran obra que hacer, pero no la podemos hacer sin que tu Espíritu Santo sea derramado. Por eso en esta hora clamamos, Señor, porque tu Espíritu sea copiosamente colocado en nuestras vidas para salvación y vida eterna, y para que podamos dar el último mensaje de advertencia a este mundo antes que sea demasiado tarde. Anhelamos entrar, Señor, en tu reino y participar de esa fiesta que tú tienes preparada para aquellos que recibiremos la vida eterna por tu gracia salvadora. En la obra que tú nos has encomendado, permítenos permanecer firmes hasta el día de tu venida. En el santo nombre de Cristo Jesús le agradecemos. Amén.